Domingo 18 de diciembre. Primera lectura del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos el Señor le habló a Ahaz diciendo: Pide al Señor tu Dios una señal de abajo, en lo profundo, de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: No la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: Oye pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Del Señor es la tierra, y lo que ella tiene, el orbe todo, y los que en él habitan, pues él lo edificó sobre los mares. Él fue quien lo asentó entre los ríos. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jure en falso. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen a ti, Dios de Jacob. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su Evangelio. Ese Evangelio que ha anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras. Se refiere a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que nació, en cuanto a su condición de hombre, del linaje de David, y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador, se manifestó con todo su poder, como Hijo de Dios, a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos también se cuentan ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios. Evangelio. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor, por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien les pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Domingo 18 de diciembre, cuarto domingo de Adviento. Ya llega el Señor, Rey de la Gloria. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estas solemnes palabras abren el texto evangélico. San Mateo, en lugar de comenzar contando el nacimiento de Jesús, inicia narrando el anuncio del ángel a José sobre la maternidad virginal de María. San Lucas, a diferencia de San Mateo, cuenta solo el anuncio del ángel a María y recuerda solo marginalmente a José. Tanto el uno como el otro hacen referencia a hechos reales. No son prolíficos en contar detalles. Los dos autores sagrados no escriben páginas de crónica periodística, hacen teología. Presentan a Jesús
tal como las comunidades cristianas de finales del siglo I habían llegado a conocerlo. Es un Jesús después de la Pascua, e iluminados por el Espíritu. En las Escrituras se cuenta cómo obra Dios por los hombres y con los hombres. Estando María su madre, desposada con José, el evangelista dice de María que por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo. Es una expresión que en su brevedad deja intuirlo. La acción de Dios precede la comprensión y aceptación del ser humano. En Mateo, el embarazo de María es un hecho consignado, así como tal a José. A él se le encomienda la tarea de acoger al niño, de reconocer la acción de Dios y de ponerle el nombre indicado. Por lo tanto, es invitado a reconocer la acción del Espíritu Santo en María. De todos los descendientes de la familia de David, es probable que José se encontrará entre los más comunes, pero será el elegido por Dios para hacer crecer y educar a su hijo. Es algo que con toda certeza nadie puede imaginar. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero Yahvé mira el corazón. En el corazón de este hombre Dios halló todo lo que necesitaba para la misión que le iba a encomendar. Desposorios en tiempos de Jesús. Para comprender la misión previa de José, debemos entrar de forma escueta en el mundo de las costumbres matrimoniales del antiguo Israel. El matrimonio comprendía dos etapas bien precisas. La primera consistía en el noviazgo oficial entre el joven y la muchacha. Ella generalmente tendría 12 o 13 años. La ratificación de este primer momento comportaba una nueva situación para la mujer. Aunque continuaba viviendo en casa de sus padres, más o menos por un año, era ya esposa de su futuro marido, y por ende toda infidelidad era considerado adulterio. El segundo momento consistía en la solemne celebración nupcial, con el traslado de la esposa a la casa del esposo, según la costumbre judía, con cantos, danzas, banquetes. No queriendo ponerlo en evidencia, José es una persona silenciosa, de quien los evangelios no conservan una sola palabra suya. Mateo lo define como hombre justo, según la ley. José, al darse cuenta del embarazo de María, se encuentra ante una opción dramática. La ley de Moisés era clara. En el judaísmo posterior se había abierto camino a una normativa más moderada. Consistía solo en repudiarla. Tratándose ya de una esposa, se debería celebrar un divorcio oficial, con todas las consecuencias civiles y penales para la mujer. José debía decidir, repudiar a María a causa de la ley que lo obliga a esto. Era hombre justo, lo que quiera decir, fiel observante de las leyes de los padres. Se pone en esta difícil encrucijada, ya que siendo también justo en el sentido de misericordioso, lo quiere hacer de forma delicada y de la mejor manera para María. José, hijo de David, no dudes en recibir. En el Evangelio de Mateo los ángeles aparecen en 3 ocasiones, para anunciar la vida de Jesús, para proteger su vida de la ferocidad de Herodes, y en Pascua, para anunciar que la vida ha vencido a la muerte. La anunciación a José disuelve la tensión en el corazón del primer hombre que amó a María con gran intensidad. Sobre la base de aquel anuncio, José pudo celebrar el segundo momento del matrimonio con María. Esta es la sorpresa extraordinaria, que debe transformar la vida de José. Sorpresa mucho mayor que la de tener su propia mujer embarazada por otro hombre. Inicia para José una vida nueva y una misión única: ser el padre legal del Hijo del Altísimo. El Señor le habló a Ahaz diciendo: a través de Isaías, Dios invita al rey a pedir una señal de la presencia de Dios en este momento. En pocas palabras, Dios le pide a Ahaz que tenga fe y que pida su intervención en esta delicada situación histórica que estaba viviendo. San Mateo esboza la realización de la profecía al relatar la genealogía de Jesucristo. Va desde Abraham hasta David y llega a Jesús. Quiere subrayar la descendencia davídica de Cristo y concluir efectivamente que Jesús es Emmanuel. El inicio de la carta de Romanos es la presentación de Pablo a los cristianos de esta iglesia. En ella expone sus principales puntos de doctrina
sobre la justificación del hombre por parte de Dios en atención a la fe de Jesucristo. La importancia de la fe con la cual la vida del Hijo de Dios se realiza en el hombre. Es a través del Evangelio que Pablo, siervo de Cristo, apóstol por vocación, hace entender el sentido altamente positivo del anuncio cristiano.